Bueno, muy buenas noches para las personas presentes. Vamos a dar inicio a la sesión de esta noche leyendo la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Con esto entonces, y teniendo en cuenta nuestros acuerdos de formación, damos inicio a la sesión de esta noche, en la cual vamos a trabajar bajo el objetivo de reconocer y listar los recursos necesarios para el desarrollo de las piezas publicitarias de la campaña una vez definido el concepto creativo. Luego de ello, entonces, vamos a empezar hablando con una agenda que está establecida de la siguiente manera. Primero, dudas e inquietudes de la semana anterior. Segundo, elementos y recursos de campaña, en donde vamos a hablar de los análisis de los antecedentes y los elementos de campaña como sí. Para terminar con nuestro tercer punto, que es la evidencia de la guía número 5 de la competencia técnica 1077. Actividad 1, evidencia 2, informe de los recursos publicitarios. Atendiendo entonces a esta agenda, les pregunto si tenemos alguna duda o pregunta de la semana anterior. Ok, bueno, entonces si no tenemos dudas, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Vamos a iniciar con una temática muy interesante que nos va a dar como otro abrebocas a la parte gráfica que vamos a empezar a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando en el desarrollo de las campañas, en el desarrollo de las acciones, de las diferentes de los diferentes elementos que tenemos dentro de una campaña publicitaria, entonces hablamos de los recursos publicitarios. Y cuando nosotros hablamos de los recursos publicitarios, incluimos todos, absolutamente todos los elementos que utilizamos nosotros para crear los anuncios, para crear cada uno de los elementos de la pauta. Y para esos recursos que tenemos y que debemos tener en cuenta, es importante incluir que todas las acciones tienen elementos tangibles e intangibles que debemos tener en cuenta en el proceso de desarrollo. Para ello, entonces, no solamente debemos tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo de ideación hasta el tiempo de producción y obviamente todo lo que conlleva este proceso. Cuando nosotros hablamos de los recursos, debemos tener en cuenta que debemos partir del análisis de unos elementos que ya tenemos y ya conocemos y hemos desarrollado desde el inicio de nuestra formación. Cuando nosotros empezamos a pensar y a establecer cuáles son los elementos a analizar, debemos tener en cuenta que fundamentalmente debemos tener cuatro. Primero, el brief táctico. El brief táctico, y como siempre lo hemos venido teniendo presente en todas, absolutamente todas nuestras campañas, es fundamental para saber que con el análisis de este elemento vamos a poder identificar elementos que nos van a permitir dar una orientación específica a las piezas publicitarias para poder promocionar productos o servicios. Y de allí también debemos determinar tanto el arquetipo del cliente como la estructura del mensaje para la misma estructura y construcción. Lo segundo, la estructura de la campaña. Acá debemos tener en cuenta cuál es ese resumen o esa numeración o esa cantidad de elementos o cuántos grupos de elementos o de anuncios vamos a tener en cuenta o vamos a utilizar para cada uno de los targets o para el target general que nosotros vamos a tener dentro de la campaña. Tercero, el concepto creativo.
ustedes ya saben y hemos trabajado un poco acerca de inicialmente algo que debemos tener en cuenta, un concepto que queremos transmitir. Ese concepto creativo lo debemos identificar y debemos saber cuál es el mensaje para sí mismo, saber cuáles son los elementos y en realidad si esas piezas que ya tenemos determinadas dentro de la campaña son las que necesitamos y vamos a utilizar realmente dentro de la misma. Y tercero, ¿cuáles son las estrategias de mercadeo que yo debo tener o que yo he tenido dentro de la estructura o la campaña como tal y el plan de medios para poder saber cuántas veces, cuánta producción, cuántas piezas y cuánto recurso humano y económico necesitamos para poder generar y dar como ejecución de manera correcta a nuestra campaña? Ya después de tener este análisis, después de saber qué es lo que vamos y hacia dónde vamos, qué es cada uno de los elementos a tener en cuenta en estos cuatro aspectos o en estos cuatro antecedentes, llegamos a identificar los elementos. Esos elementos o ese listadito que voy a hacer de cuántas cositas debo desarrollar. ¿Cómo así? Elementos, estamos hablando de todo lo que nosotros vamos a desarrollar en radio, en diarios, en televisión, en páginas web, en impresiones, entre muchos otros. Todo esto lo vamos a ir determinando como algo que debemos listar para saber qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Y como la última campaña que hemos trabajado fue la campaña de marketing digital, bajo esta marca, bajo esta campaña, bajo este plan, es que vamos a sacar este recuento de elementos que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de la campaña. Entonces, para poder empezar a entender cuáles son los elementos y cuáles son los recursos que necesitamos para la ejecución de las piezas, lo vamos a analizar sobre el plan de marketing digital, el último entregado en la guía número 4. Existen adicional anuncios que tienen un especial tratamiento. Cuando nosotros estamos hablando de elementos que son más llamativos, que buscan un poco más de innovación, como ese ejemplo que yo les envié de Interrapidísimo que me mató. Asimismo, de verdad que hay cosas que van un poco más allá y que debemos tener en cuenta qué necesitamos para poder ejecutarlos. ¿Qué es lo que en realidad conforma esa acción, esa pauta publicitaria, ese elemento publicitario? Entonces, es así como debemos también empezar a identificar cuáles elementos de nuestra campaña necesitan un poco más de recurso y cuáles no tanto, porque necesitan un poco menos de esfuerzo, no porque no sean importantes, sino porque son menos exigentes o tienen menos recurso dentro de su hacer. Y cuando ya tenemos esas dos cosas determinadas, empezamos a pensar, ok, ¿yo qué necesito para poder entonces realizar esos elementos o piezas publicitarias que hacen parte de mi campaña? Pues lo primero que necesitamos es software, es decir, qué programas son los que vamos a usar para poder generar cada una de las piezas. Y entonces aquí empezamos a pensar cuál es ese uso de herramientas tecnológicas que nosotros vamos a utilizar y cuáles son esos programas que nos van a ayudar a tener, obviamente, una mejor construcción gráfica, un control de las piezas, un desarrollo claro de lo que estamos generando y lo que vamos a hacer en el uso de las herramientas. Dentro de muchos de los programas que podemos utilizar, tenemos toda la suite de Adobe, dentro de la que tenemos Photoshop, tenemos Bosquejo, tenemos Illustrator, tenemos InDesign, todos ellos desde, pues obviamente te vamos a tener Premiere, vamos a tener Audition, todos los que hacen parte y vamos a necesitar dependiendo las piezas que nosotros vamos a desarrollar. Otros que necesitamos como Mega Creator, como diseñador de afinidad, como CorelDRAW, porque algunas personas aún utilizan CorelDRAW, como Eagle Designer, Jim, entre muchas otras, Gravity, que nos van a permitir crear elementos publicitarios.
¿De qué depende este listado? De las piezas y obviamente de que ustedes ya conocen y están teniendo la mayor idea posible de cuál es el proceso para la ejecución y realización de dichas piezas. Entonces, ya dentro de esto es importante que tengamos en cuenta estos elementos. Pero, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el equipo tecnológico. Sin equipo tecnológico no vamos a poder hacer uso de software, no vamos a poder hacer uso de otros elementos. Dime, Mario. Instructora, si yo puse en el plan de marketing que iba a hacer un video con imágenes, pues, eh, con varias imágenes, así que se van cambiando y un audio con voz en off, pues, ¿qué herramienta me podría servir ahí de Adobe? Ok. Eh, ¿Esas imágenes van a ser animadas o van a ser de personas? Van a ser, pues, imágenes que saque internet o que haga la inteligencia artificial. Fotografías y algo así. Y eso, fotografías y unos... Ah, bueno. Ujú. Entonces podríamos tener en cuenta qué necesito y voy a hacer, entonces voy a empezar, como les dije, análisis. Ok, voy a hacer, digamos que se va a llamar un motion graphic de unas imágenes institucionales. Listo. ¿Qué necesito? Voy a producir un video de, me voy a inventar, 20 segundos, para lo cual ya sé que por cada eh, elemento que voy a hacer debo tener un número de fotografías, debo tener unos textos, debo tener el logo y demás identificador de la marca, debo tener musicalización, debo tener audio. Así por encimita lo que estoy pensando. Para ello, ¿qué necesito? Primero, para las fotografías o los elementos gráficos. Necesito o cámara fotográfica, computador con internet para descargar y poder hacer uso de la inteligencia artificial que tú me acabas de mencionar. Ok, ¿qué más necesito? Necesito audios. Ah, bueno, entonces para ello voy a necesitar o una grabadora de mano o un celular o un micrófono. Voy a necesitar programas, un software para hacer arreglo de audio que sería Audition o Audacity, que es la versión gratuita de Audition, hasta ahí. Necesito musicalización. Ah, ok, entonces en la musicalización necesito recursos gratuitos que pueda utilizar. Necesito un computador con conexión a internet. Listo. Voy a unir todo eso. Ah, ok, entonces necesito, si voy a utilizar imágenes fotográficas y video, necesito un programa que se llama Premiere. Pero si voy a utilizar de pronto animaciones, voy a utilizar un programa que se llama After Effects. ¿Sí? Ah, vale, vale. Entonces ahí me serviría más Premiere. Sí. Vale. Gracias. ¿Listo? Vale, con gusto. Entonces, básicamente eso es lo que empezamos a analizar y a revisar para poder listar ese equipo tecnológico. Recordemos y pues básicamente la explicación la acabo de dar con el ejemplo. ¿Qué es lo que yo necesito tecnológicamente para la producción de mi herramienta? Si yo voy a hacer las fotografías, necesito luces, necesito una cámara, necesito trípode, necesito los elementos que voy a fotografiar, llámese el producto, llámese los escenarios, llámese de pronto personas, entre muchas otras. Deben tener en cuenta todo. Entonces allí empezamos a decir, ah, ok, entonces tecnológicamente necesito cámaras, necesito lentes, necesito luces, necesito micrófonos, computadores, ¿qué es lo que yo necesito? Y adicional, obviamente, identificar una pequeña descripción. Ok, necesito un micrófono. Un micrófono. Hay 20.000 micrófonos en el mercado. ¿Qué micrófono necesitas? Un micrófono de solapa, un micrófono de pata, un micrófono inalámbrico, un micrófono alámbrico. Dime, Mario. Que eso se escucha muy bonito, pero digamos, yo no tendría presupuesto para una cámara profesional y un micrófono de esos. Ok, Si, entonces, ¿con qué contamos? si por ejemplo contamos con un celular y el micrófono de los audífonos, Perfecto, eso es lo que listamos hay una inteligencia artificial de Adobe que mejora el audio, así sea con un micrófono feo. Se desde llama Premiere. Adobe Audio. Ah, pues no sé si está integrada ahí.
pero sí. Está integrada Premiere y obviamente tenemos Audition. Ah, vale. Entonces se podría poner eso, que un celular en lugar de una cámara y el micrófono de los audífonos. Claro que sí. Ah, vale, vale, pues. Sí, nosotros contamos con las herramientas que tengamos a mano. Obviamente, pues no vamos a tener un presupuesto de 20.000 millones de pesos para poder comprar un montón de equipo. No, vamos a tener un celular, vamos a tener unos manos libres, vamos a tener un trípode que puede ser este soporte que yo uso para tener mi celular siempre en la mesita, o un palito de selfie que puede ser muy funcional en el momento del desarrollo de una grabación o de una producción para nosotros. ¿Listo? Ok. ¿Me permiten un segundo? Voy a traer agüita porque ya me sentí seca. Ay, sí, qué bueno. Qué bueno es mojar la palabra, decía mi mamá. Bueno, entonces, seguimos. Ok, entonces ya sé que necesito, voy a ir recontando. Necesito un software, necesito un equipo tecnológico, obviamente. ¿Qué más necesito? Necesito lo que ya voy a ir produciendo. Entonces, si yo voy a hacer la producción, por ejemplo, de fotografías, voy a decir qué tipo de fotografías voy a producir. Pero si del contrario no las voy a tomar yo, sino que las voy a descargar, obviamente de bancos de imágenes gratuitos que permitan su uso, ojo con eso, volvemos y recordamos la importancia de tener en cuenta el copywriter y los derechos de autor, más aún del ámbito creativo. Entonces debemos siempre hacer una descripción como un pequeño key de cómo nosotros necesitamos esas fotografías, qué características deben tener, si por ejemplo yo todas las quiero que tengan una tonalidad clara o blanca en su fondo, o que todas tengan siempre primeros planos, o que todas tengan solo planos generales. Bueno, eso depende el objetivo de comunicación que yo tenga y las piezas que voy a desarrollar. Entonces aquí voy a decir qué fotografías, cuántas fotografías y cuáles fotografías voy a necesitar. Adicional, lo mismo vamos a hacer con los videos. Imagínense que ustedes van a hacer una producción, pero necesitan elementos adicionales en video que van a ser parte de la edición. Pues fácil, necesitamos identificar cuáles son esos elementos en video, cómo deben ser. Obviamente, si vamos a necesitar fotografías y videos, deben estar acordes unas con las otras para que haya, ¿qué? Unidad de campaña, para que haya esa unidad integrativa, visual, auditiva, comunicativa de lo que yo quiero utilizar. Entonces, por eso se hace importante. Y si ustedes piensan, todo tiene su integración, su mismo lenguaje, su misma comunicación y armamos un mismo look. Miren, yo aquí les tengo un ejemplo y es Coca-Cola. Ustedes donde vean este comercial, así no tenga la marca Coca-Cola, en donde ustedes vean algo de esto relacionado, ya saben de qué producto estamos hablando. Vamos a ver este comercial. Yo sé que muchos de ustedes ya tuvieron que haberlo visto, es un comercial viejito, pero es muy bueno y nos muestra la importancia de tener unidad entre video, imagen, sonidos, marca como tal. Perdón. ¿Escuchan?
Sí, señora. Estamos hablando, perdón, segundo. Estamos hablando de una producción, obviamente, pues de un gigante, ¿verdad? Imagínense la cantidad de recursos que se necesitan para una producción de esa. Y si ustedes se dan cuenta, todo tiene muchísimas cosas necesarias para la comunicación. Los sonidos, las imágenes, una producción gigantesca de muchos elementos que se deben cuidar y que se deben tener como unidad para una buena producción. De esta manera nosotros también tenemos que analizar, por más pequeña que sea nuestra producción, también necesitamos elementos que nos identifiquen, elementos de marca, elementos que manejen auditivamente. Miren, yo les dije, escuchan, ¿por qué? Porque no dicen una sola palabra, pero la música te comunica todo lo que tengas que entender dentro del comercial, ¿o no? Entonces es importante hasta eso dentro de la producción. Y hablar de videos no solamente estamos hablando de unir unas 4 imágenes, tener un audio y una voz en off. No, estamos hablando de lo que yo en realidad quiero comunicar. ¿Cuál es esa intencionalidad de lo que yo quiero mostrar y cuál es ese flujo de trabajo que quiero tener? Entonces, es allí donde debemos identificar duración, el formato, el look, los sonidos, el flujo, y todo ello va desde unos elementos que vamos a ir construyendo poco a poco para poderlos establecer y entender. Entonces, es así como podemos ir pensando en la parte audiovisual o de video. Aquí también tengamos en cuenta animación, pero esa la vamos a hacer un poquito más adelante. Audios. ¿Qué audios necesitamos si no solamente estamos hablando de la cuña como espacio publicitario? Recuerden que no debe durar más de 60 segundos porque si no ya se hace otro tipo de elemento. Estamos hablando que la cuña es un elemento radial que se repite en una pauta publicitaria y de esta manera se da un mensaje. Para producirlo necesitamos personas, necesitamos audio, necesitamos efectos de sonido. Entonces allí también empezamos a analizar qué es lo que yo debo utilizar y qué es lo que yo voy a hacer para poder generar esa pauta. Y no solamente estamos hablando del espacio publicitario tradicional de radio, sino también todos los medios digitales en los cuales en este momento podemos pautar
cuñas y otro tipo de elementos auditivos. Utilería. La utilería es todo aquello alrededor y necesario para la generación de mi comercial, para la generación de mi video, para la generación de mi fotografía, para la generación de mi diseño publicitario. Todo, absolutamente todo, lo necesitamos. ¿Qué tal que yo esté haciendo mi afiche y necesito la foto de producto de cierta manera y cuando lo vaya ya a colocar digo, ¡ay! No tengo la fotografía. No he producido la fotografía. Entonces, ¿qué debo tener para producir la fotografía? El escenario, la utilería, el producto, todo lo necesario. Por eso es así de indispensable el reconocer todos estos elementos. Y ya por último, necesitamos identificar el tipo de ilustraciones que necesitamos. Y aquí es donde ya vamos a incluir el key visual, en donde estamos diciendo cuáles son las ilustraciones, cuáles son los recursos gráficos necesarios, cuáles logos vamos a utilizar, cuáles elementos de layout tenemos también dentro de la parte ya no tan tangible, cuál es el key visual en general a utilizar en la campaña, toda la parte que debemos mezclar entre lo textual, lo visual y lo auditivo. ¿Todo para qué? Para comunicar adecuadamente nuestras necesidades. ¿Tenemos alguna duda o pregunta hasta este punto? Es posible que pues uno haga las cosas y le falte, le quede faltando algo, pues que se dé cuenta que le faltó algo cuando ya empiece a ejecutar las cosas. Es muy Sí hay esa normal. posibilidad y es más normal entre menos experiencia tenemos. Cuando ya tenemos y vamos haciendo las cosas, ustedes saben que con la práctica se hace el maestro y esto es cierto en cualquier área que ustedes lo apliquen. Si ustedes siguen haciendo producciones, campañas, ejecuciones, ya van a decir, ok, voy a hacer tal pieza, tal pieza, tal pieza, necesito esto, y no les va a faltar nada. Pero al inicio, obviamente, sí, es posible, es factible, es normal que nos lleguen a faltar elementos, que nos falten cositas que de pronto diga uno, yo no tuve en cuenta esto, me toca salir corriendo a buscarlo, o para eso también les recomiendo tener como un rubro de imprevistos dentro del presupuesto, porque pues uno nunca sabe, se le puede olvidar algo que no esté incluido en el listado general o en el presupuesto general y en el momento que lo necesitemos pues no vamos a tener cómo adquirirlo. Entonces también por eso es importante hacer uso de algo adicional dentro del presupuesto, unos imprevistos que son posibles de que sucedan a son de eso, de que de pronto algo quedó por fuera y que es necesario incluir. O que de pronto no se nos haya olvidado, sino que dentro de la misma producción nos dimos cuenta que es necesario incluir algo adicional o que necesitamos tener en cuenta otra cosita adicional. Entonces, pues, ok, necesitamos adicionarla para que esto funcione. Entonces, es por ello que debemos siempre ser holgaditos, no tan justos en los elementos que debemos tener, ¿vale? Bueno, entonces, si nosotros pensamos y analizamos que lo que estamos haciendo es un recuento de elementos necesarios para la producción de cada una de las piezas de los recursos publicitarios a utilizar, en donde debemos tener en cuenta software, equipo tecnológico, fotografías, videos, audios, utilería, ilustraciones, para poder generar un buen alistamiento de una campaña, de una producción de la campaña. Entonces, por ello, se nos pide para esta semana, entre esta semana que pues ya termina hoy, pero la siguiente semana que es para el trabajo de esta actividad, por eso decidí hacer la sesión el día de hoy. Em, yo creo que la próxima semana nos vamos a ver martes no, la próxima semana van a tener ustedes el tiempo para el desarrollo. No sé si nos veamos o no nos veamos, dependiendo qué tanto avancemos en el material, pero sí, sí yo lo evalúo.
¿Por qué? Porque la próxima semana van a tener para hacer la siguiente actividad. La actividad es la actividad llamada Informe de Recursos Publicitarios. Dentro de la guía 5, la evidencia 2 de nuestra actividad 1, que es empezar a entrarnos en el mundo del diseño y de la creatividad un poco más, entonces nos piden hacer un informe de lo necesario para la producción. Entonces allí nos dicen que debemos hacer lo siguiente y me permito leerles. La actividad nos dice, una vez definido el concepto creativo de la campaña, se requiere el desarrollo de las piezas publicitarias y es importante tener en compendio de los recursos necesarios para comenzar la producción. Por tal motivo, registren los elementos y recursos necesarios para el desarrollo de las piezas gráficas de la campaña. El primer paso es el análisis del brief táctico, la estructura de la campaña, el concepto creativo y las estrategias de marketing con base en este análisis y en el componente formativo, redacción de textos publicitarios. El equipo que está desarrollando el proyecto de formación, o si lo están haciendo de manera individual, debe hacer los siguientes elementos. Primero, un concepto creativo. Segundo, definir qué software necesitan para el diseño de las piezas. Tercero, realizar un listado del equipo tecnológico necesario para el desarrollo de las piezas gráficas, cámaras, lentes, luces, computadores y micrófonos. Cuarto, determinar las fotografías que se requieren para las piezas. Descripción y esbozo de las fotografías. Esbozo o boceto es algo a mano, muy sencillo, en lápiz, sencillamente. Y por último, definir los videos necesarios para la campaña. Duración, formato y look. Adicional a ello, debe determinar cuáles son los audios necesarios para la campaña, duración, formato y look. Allí debemos tener en cuenta el key visual, recuerden. Seleccionar las locaciones para el desarrollo de videos y fotografías. Perfilar las modelos, actores o personajes necesarios para el desarrollo de las piezas de la campaña. Realizar un listado de ilustraciones necesarias para las piezas, descripción de ilustraciones, recursos gráficos, logos y elementos de layout, si los tienen. Y aquí recuerden, y yo les estuve hablando al final de la campaña de marketing digital, que íbamos a incluir sí o sí dentro de la campaña unos elementos que era una cuña publicitaria, un video publicitario y un motion graphic. Estos deben estar presentes y deben estar incluidos dentro de este informe de recursos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a utilizar Audition para las cuñas publicitarias, para el video Audition y Premiere, y para el motion graphic, After Effects y Premiere y Audition. ¿Listo? Entonces, ahí ya les voy diciendo cuáles programas necesitan para cada uno de estos elementos. Aquí es listar, explicar y mostrar. Nos hablan adicional, y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta que nos hablan de un elemento que se llama concepto creativo. Y cuando a nosotros nos hablan de algo que pensamos como concepto creativo, decimos, ok, ¿y qué es un concepto creativo? Pues para poder empezar a desarrollar esa parte de nuestra evidencia, vamos a tener en cuenta qué es un concepto creativo y cómo vamos a desarrollar un concepto creativo. Por esa razón, vamos a entender que el concepto creativo es la base de todo. No es solamente construir una frase, un título o una estructura de un guión o un post que vamos a hacer. No. Adicional, es importante tener un fundamento o una base que dé todo
el concepto para englobar o para encerrar todos estos elementos. Y cuando nosotros hablamos del concepto creativo, estamos hablando de qué es en realidad ese concepto que mezcla o ese elemento que me mezcla el concepto de marca, el concepto de producto y el concepto de la campaña. ¿Cómo así? Es decir, es la idea que yo voy a transmitir y que voy a basar en ella toda mi campaña, pero que debe respetar el concepto de la marca, es decir, lo que es la marca y cómo lo quiere transmitir, desde su manual de identidad corporativa, hasta el concepto de producto que es el que yo voy a promocionar y el concepto de la campaña que es el mensaje que yo quiero comunicar específicamente para esta marca o para esta campaña de marketing digital en este caso. Todo comienza desde una idea y toda campaña empieza desde una idea. Y de esa manera se genera un concepto creativo, es decir, el cómo yo voy a comunicar ese mensaje de manera creativa, de manera única a mi audiencia. Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos mezclando el concepto de marca y el concepto de campaña para generar un concepto creativo. ¿Cuál es el concepto de marca de Burger King? Burger King, para quienes no saben, para quienes no lo conocen, recordemos, es una marca de hamburguesas gringa. No, perdón, estadounidense. Que ha utilizado, no te rías, Mario, es en serio, ha utilizado siempre como concepto de marca que el rey de la casa es el que va a comer a Burger King. Es decir, el padre de la casa, la cabeza de familia. Y es un concepto de marca que siempre ha sido llevado de esta manera y que es él el principal que lleva a toda su familia, a sus niños, a su esposa, a todos a celebrar, a compartir, a disfrutar de una hamburguesa, siendo él el protagonista. Y si ustedes se han dado cuenta, siempre por eso se llama King, porque es la hamburguesa reina y se dice que el rey de la casa es el hombre, es el padre de casa o la cabeza de hogar. Ese es el concepto que ellos tienen. No me vayan a echar aquí pedradones ni zapatazos, por favor. Ese es el concepto que tiene Burger King. Entonces, si ustedes han entrado, a los niños les ponen una coronita de reyes. A los niños y las niñas, pero pues esa coronita se las ponen, porque ese es el concepto de la marca. Ahora, ¿cuál es el concepto de la campaña? Ellos quieren transmitir en una campaña que hasta la competencia más fuerte que ellos tienen prefiere ir a comer a Burger King que en su propia marca. Eso es lo que ellos quieren comunicar, que sus hamburguesas son tan buenas que hasta la competencia se las come. Ese es el concepto de la campaña. ¿Cuál es el concepto creativo que hicieron? El concepto creativo que hicieron para esta campaña, que querían comunicar ese mensaje, es que ven como un payaso y come como un rey. Un premio para quien me diga quién es la competencia más dura de Burger King con esa campaña. Dime, No, Mario. no, ni idea. Pues, ¿No? McDonald's. Claro, McDonald's. ¿Quién representa una marca, un payaso de hamburguesas? McDonald's. McDonald's. Entonces ahí se fueron directo a la yugular con su competencia directa, que es McDonald's. ¿Por qué? Porque hicieron ven como payaso y come como rey. Y toda la campaña, ese fue el concepto creativo, y el concepto creativo era que toda la campaña y todos los elementos publicitarios iban a ver payasos de diferentes estilos, formas, sabores, colores, con la coronita de Burger King comiendo hamburguesas. Y el mensaje iba a ser siempre en toda la campaña, ven como payaso y come como rey.
Entonces, si se dan cuenta, ahí está la mezcla del concepto creativo. Están cogiendo el concepto de marca, que siempre ha sido tradicional, que ha venido desde el inicio de la marca, y están buscando con una campaña que les está dando duro la competencia y que van a decir, ok, vamos a darle a la competencia de alguna manera porque nos está ganando mucho terreno. Miren cómo lo hicieron, diciendo hasta la competencia prefiere venir a comer como un rey. Entonces, ese sería el concepto creativo. ¿Y qué acompaña el concepto creativo? Pues el concepto creativo está acompañado ¿con qué? Con que los elementos visuales siempre va a haber presente un payaso, que siempre van a ver las coronas puestas al payaso para que se entienda que están dentro de Burger King y que están comiendo hamburguesa o que están en una mesa con las hamburguesas servidas o que están en una reunión con las hamburguesas de Burger King. Dime, Mario. Pero entonces no me quedó muy clara la relación entre el concepto de campaña, esa del payaso, con la de la marca que dice tu manera y está relacionada con esa figura masculina. Pues como siempre nos dicen que el concepto de la marca es que el rey o el dueño o la persona más importante de casa es el que viene a comer con su familia, a compartir. Y el eslogan que ahí nos hablan de a tu manera o como tú quieras, es porque cualquiera también puede venir a hacerlo, puede venir a comer, ¿no? Y qué mejor que venga la competencia a hacerlo. Ah, ya entendí. ¿Mm? Dime, Daniela. No, iba a hacer un aporte respecto a eso, Claro. que está jugando como doble filo. Es decir, está jugando con la idea principal de ellos, que es la corona, pero también están atacando a la competencia con el payaso. Entonces, no dejan a un lado como el ADN de ellos, como el concepto de ellos, y más bien con la idea creativa cogen el payaso. Ajá. Sí, 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 muy bien. Es un buen análisis el que haces y de verdad que eh, es como atacar de manera directa sin que sea, pues es como más sutil, entre comillas, que por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de una campaña de Pepsi o de Coca-Cola, de Pepsi creo que fue, no me acuerdo, si fue de Pepsi o de Coca-Cola, de Pepsi, creo que fue Pepsi, que utilizaba una maquinita que iban y sacaban dos gaseosas y las ponían porque el niño no alcanzaba a sacar la gaseosa que quería. ¿Sí se acuerdan? Dime, Daniela. No yéndonos muy lejos, ¿no has visto la última que sacó Samsung contra Apple? No. Apple sacó, o sea, como destruyendo, como que el nuevo equipo Ah, destruye sí, que se todo. va encima, algo así. Sí, se le va encima, pero Samsung sacó algo que dijo como que el arte no es para pisarlo o algo así. Ok. Sí, Te lo algo vi recomiendo que lo de eso. veas. Sí, Es súper bueno. algo escuché. Voy a Es muy buscarlo. bueno ese. Chévere, chévere eso. Dime, Mario. A mí la que me recuerda a Pepsi fue un anuncio que hicieron que ponían pues una lata y ponían la lata de Pepsi y después le ponían una capa, o sea, como poniéndole una capa a la lata de Pepsi que decía Coca-Cola, entonces eso sí es más directa. Sí, hay unos que se van de directos y pues a veces es bueno, a veces no es tan bueno. A veces la publicidad agresiva pues marca, pero mira que la tenemos en recordación. Pero mira que ya no se está viendo tanto. No sé si es por muchos sucesos que van como en este momento siendo más sensibles en la humanidad, pero ya no se ve tanto eso tan directo, pero sí, sí ocurren todas ese tipo de campañas. Todos esos conceptos creativos son los que marcan y los que pueden dar un éxito.
Y ahí, por ejemplo, a Pepsi no le tocó pagar, no le tocó pagarle nada a Coca-Cola por poner su nombre ahí. No creo, no creo que haya sido así. Yo creo que dentro del mismo concepto tuvo que haber existido un bache en lo legal que les permitió hacer eso. De pronto en ese momento ya está más cerrada la parte legal y ya no les permite hacer eso. Bueno, pero ¿cómo Interesante. hacemos para generar un concepto creativo? Entonces, lo vamos a hacer con base en responder unas preguntas que nos van a ayudar a alinear, en realidad a identificar cuál es ese concepto que yo quiero comunicar. Y entonces cuando yo empiezo a pensar cuál es ese concepto creativo y cómo lo voy a crear, voy a decidir responder primero qué quiero comunicar. Es importante determinar qué es lo que yo quiero comunicar como fundamento para la creación de la campaña. Luego de ello, ¿para qué lo quiero comunicar? Es decir, ¿cuál es ese objetivo en realidad de la campaña para determinar cómo es que debo tener en cuenta ese concepto creativo? Entonces, lo primero, ¿qué? Lo segundo, ¿para qué? El qué se basa en el concepto fundamental de nuestra marca. El para qué en el objetivo de la campaña. ¿Para quién? Es decir, tener claro nuestro target group, a quien nos vamos a dirigir. ¿Y cómo lo vamos a comunicar? Con ese concepto de campaña y esos ejecucionales que nosotros alguna vez estuvimos determinando. Eso nos va a funcionar en el cómo vamos a comunicar. Si yo lo quiero comunicar con humor, si lo quiero comunicar atacando a la competencia, si lo quiero comunicar a través de adivinanzas, a través de elementos que pueden ser creativamente factibles dentro de la publicidad. Y por último, ¿cuál es el canal o el medio que yo voy a utilizar? Es decir, la selección de medios que tenemos en nuestro plan de campaña para la pauta que vamos a hacer. Entonces es así como nosotros debemos tener la posibilidad de generar un concepto creativo. Ser copy es ser un diseñador de palabras. Y este es el primer acercamiento a eso, a la parte de copy publicitario. Es el abrebocas a lo que vamos a ver en la siguiente temática del concepto creativo ya de la parte escrita y del copywriter. ¿Listo? ¿Es claro qué es el concepto creativo y cómo lo vamos a empezar a definir? Sí, señora. Sí. Vale, perfecto. Yo aquí les tengo un ejemplo. A mí los comerciales de Coca-Cola me matan. Y quiero que miren este. No les voy a poner sino uno para no aburrirlos. Tengo muchos, pero no les voy a poner sino uno. Más que un comercial, es una campaña que hicieron. Thank you, Coach. Oh, he got the glasses.
Está muy claro el concepto, ¿verdad? Compartir felicidad creo que ha sido una marca y compartir Coca-Cola con amigos y ser feliz con Coca-Cola son elementos que siempre han sido fundamentales para la marca y no dejan de vender eso en todas partes. Uy, pero Y eso es les debió valer un platal. una campaña Es que ellos genial, ¿no? invierten más en publicidad que cualquier cosa. Sí, es que es que es impresionante. Es que si yo les mostrara el otro que tengo aquí, que me parece también lindísimo, hombre, se los voy a mostrar, qué carajo. No los demoro más de esto. Primer día de clases, ¿no? Ujú. Bonita manera de generar comunicación y nuevos amigos en un primer día, ¿verdad? Uy, esa Sí. gente me hace pensar que me falta mucho todavía. Es que, mira eso, es que es genial. Y el último, bueno, les voy a poner el último. Esta vez es el mismo, más o menos el mismo concepto, pónganle cuidado. Seguimos compartiendo. Bueno, ahí les dejo. Conceptos creativos y hay muchísimos más, muchísimas marcas que son geniales. Miren el ejemplo de Interrapidísimo, la verdad me llegó tanto al corazón esa campaña. Se me ablandaron los ojitos ahí con esa campaña de Interrapidísimo, pues porque mi mamá ya no está. Y pensar hasta en eso me pareció
Genial. Sí, la que les compartí en el grupo de WhatsApp. Entonces, la del Día de las Madres. Eso es un concepto creativo. Eso es un buen publicista. Eso es una marca que invierte en publicidad. Ah, no, la que les compartí en el WhatsApp. Entonces, de verdad, chicos, que para poder hacer esta actividad, entonces vamos a tener en cuenta que lo primero que vamos a tener es esa evaluación de lo que queremos transmitir, de ese concepto creativo para saber en realidad cuáles son esas piezas y ese nivel de dificultad que vamos a tener o de dedicación a una pieza específica que vamos a tener dentro de nuestra campaña. Pueden derrochar creatividad, obviamente, nadie les dice que no. Y con base en ese concepto creativo, desarrollamos el resto de los elementos del informe de los recursos publicitarios. ¿Es claro? ¿Tenemos dudas, preguntas? Sí, señora. El esbozo del que se hablaba ahí, de la fotografía, creo que era. Sí. Había que hacer un esbozo. Ese se hace manual y se escanea y se pone en Sí, bar. se hace manual. Esbozo y Dice, bocetos siempre los pido manuales. vale, dice también que el look del audio, eso me confunde. ¿Cómo así que el look El look del gráfico, no. El look gráfico, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del key visual, estamos hablando de unos elementos visuales que van a ir como en todas las piezas para que sean identificatorios, ¿verdad? Pero ese look auditivo también tiene que ver con el look visual. Si yo, por ejemplo, la campaña de Coca-Cola es comparte felicidad y pongo una música triste, pues no va a ir con el concepto creativo. Entonces, el look de la música o de los audios van ligados a el concepto visual que nosotros estamos dando. Vale, vale. ¿Sí? Y también, sí, igual cualquier cosa yo te pregunto ahí por el chat. También hay otra que dice perfilar los modelos. ¿Qué significa eso? Perfilar es como proyectar. Si yo los necesito, no los necesito. Por ejemplo, si yo voy a hacer un comercial o voy a hacer una grabación o voy a hacer de una oficinista en su escritorio, pues ¿qué necesito? Necesito una modelo que sea, digamos, mujer, que tenga unas características de vestuario, que sea oficinista, que se vea como una secretaria tradicional o etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería como la proyección y la perfilación de la modelo. Es decir, yo no necesito una mujer cualquiera, necesito una mujer entre tales y tales edades con tales características físicas o con tales características de vestimenta. Eso sería perfilar. También ese informe se hace con base en el último plan, ¿cierto? Sí, en el de marketing Entonces, digital. si hicimos, por ejemplo, 4 piezas, pues yo, por ejemplo, hice cuatro piezas para todo el Sí. mes, para todo un mes. ¿No más? Será- Ush, ¡qué tacaño! ¡Qué tacaño! Entonces, ¿lo hago con esas 4 piezas o puedo hacer con menos? Yo pensé que El ibas a informe. decir que con más. Yo pensé que iba a decir que más. Claro, lo puedes hacer con esas piezas, pero recuerda que debes incluir una cuña publicitaria, un video publicitario y un motion graphic por obligación. Ah, vale, vale. Pues yo no Por hice, eso no aquí se los incluí, estoy resaltando. sí, yo no incluí eso en el plan, o sea que tengo que hacerlo, Sí, tengo que señor. crearlo, vale. Entonces, mínimo, ¿cuántas? Solo esas 3. No, no, mínimo las que tengan en el plan más estas 3. Ah, vale, vale. Entonces, en tu caso serían 7. Serían 7, sí.
No, porque yo tengo un video ya, entonces serían solo 6. Ok. Ahí ya. Ya sumaste uno con otro. Sí. Y la última pregunta. Adobe tiene como unas, pues yo no, apenas estoy incursionando en ese mundo, pero yo vi en un blog de Adobe que ellos manejaban plantillas en InDesign. En Entonces me todos. pregunta, sí, entonces me preguntaba si podíamos usar una de esas plantillas para ese Sí, informe. sí, no hay problema. No hay problema. Acomódala, obviamente, que se alinee a tu marca, ¿no? Sí, sí, una parecida, yo busco entonces. Listo. Y Vale. quiero que le cuentes a tus compañeros cómo sería el proceso, porque nos contaron y nos dieron la buena noticia de que ya tienen habilitados programas desde el SENA de la familia Adobe. ¿Cómo es el proceso, Mario? Cuéntanos. Si tienen que estar en el correo institucional y entonces Es ahí ya decir, les el llega, @soysena.edu.co. ujú, y entonces ahí ya les llega la invitación para toda la suite de Adobe. Todo, tienen derecho a todo. Imagínense, entonces, por favor, a ingresar al correo, revisen y hagan el ejercicio de entrar o de abrir ¿cómo se llama? La nube. El Creative Club, casi que no me acuerdo, el Creative Club y loguearse con el usuario de SoySena para verificar si ya tienen las aplicaciones. Por favor, háganlo. ¿Las tienen pagas por el SENA? ¡Ay, qué maravilla! Y toda que Y la, tienen muchas la- cosas. las aprovechen porque ya es solo mientras estamos en la etapa lectiva, ya después nos la quitan. Entonces hay Sí, que exactamente. sacarle el jugo ahora. Aprovechen porque vamos a utilizar hartos. Miren que listo, pues ya conocimos algo de Illustrator, algo de Photoshop así por encimita, pero hay muchísimos programas que ustedes pueden aprender por sí mismos. Vamos a utilizar en esta fase, en esta guía de aprendizaje, ni siquiera en esta fase, en esta guía vamos a utilizar Audition, vamos a utilizar Premiere, bueno, en la siguiente, en la sexta o en la séptima, vamos a utilizar After. Entonces, vamos a tener cosas chéveres para trabajar. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Vale. ¿Qué debemos entonces presentar? Un informe en formato PDF. Y aquí vuelvo y reitero, desde la guía 4 yo no vuelvo a recibir un trabajo en Word porque se los devuelvo. Yo ya se los advertí. Se los advertí hace mucho rato. Desde la guía 4 yo ya no recibo nada en Word. Ustedes no están aquí trabajando para ser oficinistas, sino para ser diseñadores, para ser publicistas. Entonces, a darle a la parte de diseño, a darle a la parte de creación creativa de elementos que ustedes presenten. ¿Vale? Me van a entregar un formato con lo requerido en el informe, en documento PDF, extensión libre. Tienen entre el 20 de mayo, pues esta semana que empezamos, hasta el día 2 de junio para su entrega, es decir, toda la otra semana la tienen para realizarla y la van a entregar en un espacio que se llama Informe de los recursos publicitarios de la guía 5 de la evidencia, no mentiras, de la competencia técnica, actividad 1, evidencia 2. ¿Listo? Vale, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta ya para cerrar? ¿No, Pi? Ok. Entonces, chicos, una feliz noche. Dios los bendiga, que tenga un excelente fin de semana. Descansen, diviértanse, compartan con su familia, trabajen en el SENA. No olviden las actividades. Dios los guarde y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Gracias, que descanses. Gracias.